Amiga, no sabes el nivel de caos, picardía y tensión que se vivió en ese live entre Jimin y Jungkook. Fue uno de esos momentos que parecen normales al principio, pero que te dejan en shock si prestas atención a cada palabra, a cada mirada, a cada pausa. Literalmente, las Jikookers están reviviendo ese live en bucle, porque no tiene desperdicio. Mira, te voy a contar todo tal cual fue, sin omitir detalles, porque esto merece ser analizado como si fuera una escena clave de un drama romántico con clasificación +18, pero en clave de comedia disimulada. Todo empieza bastante tranquilo, con Jungkook hablando relajado, diciendo, ahora que me he lavado, me siento un poco somnoliento. Hasta ahí todo bien, él medio dormido, con esa voz baja y calmada que ya de por sí desarma a cualquiera. Pero ahí es cuando entra Jimin, con esa sonrisita que siempre le sale cuando ve a Jungkook en ese modo vulnerable, y empieza a tirar indirectas, como si nada. Ahí tienes. Te has filmado mucho durmiendo, ¿no? Y después, incluso vi uno en una cama blanca como esta. ¿Te acordás del famoso live en la cama blanca? Exactamente ese. El que causó mini infartos en ARMY porque Jungkook estaba prácticamente desnudo, cubierto solo con una manta y diciendo cosas como puedo manejarlo. Bueno, Jimin lo recordó, pero no lo dijo directamente. Lo dijo con picardía. Sabía lo que estaba insinuando. Y aquí es donde la conversación se vuelve oro puro en doble sentido. Jungkook, como siempre con su risa suavecita, le dice que la empresa le pidió no hacer más ese tipo de lives. Y Jimin, sin perder el ritmo, sin pestañear, lanza, ¿sabes por qué? Porque la batería de Jungkook se agota. Y sin dar tiempo a procesar, agrega, y la batería de Jungkook es preciosa, ¿verdad? Como si eso fuera lo más normal del mundo. Te juro que en ese instante el fandom explotó, porque en coreano la palabra batería se puede usar como jerga, una forma sutil y un poco traviesa de referirse a, ya sabes, su parte íntima. Lo dicen así para que ofensivo, pero no hay que ser un genio para entender la connotación si estás prestando atención. Y Jimmy no lo dijo una vez, lo repitió. ¿No está esta preciosa batería todavía viva y bien? Así, con ese tono juguetón, como quien no quiere la cosa, pero claramente queriendo provocar. ¿Y Jungkook? ¡Ay, Jungkook! Su reacción fue todo. Abre los ojos como platos, suelta un perdón y le dice sal un minuto, como si le estuviera pidiendo hablar a solas o básicamente invitándolo a continuar esa conversación fuera del aire. Pero lo dice entre risas, con esa mezcla de sorpresa, vergüenza y diversión que no puede disimular. Literal, parecía que se quería esconder. Y Jimin, como si nada, hace una mini reverencia juguetona, le dice disculpe y sigue bromeando. Este es exactamente el tipo de cosas que terminan en un video de disculpas. Lo siento, me emocioné demasiado. Pero no se detiene, sigue, sigue y sigue, como si estuviera viendo hasta dónde puede empujar la línea sin cruzarla. Jungkook, mientras tanto, intenta mantener la compostura, pero la risa nerviosa lo delata. 왠지 알아요? 정욱 씨 배터리다. 정욱 씨 핸드폰 배터리 괜찮아? 소중하다니까. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 나갔다 오세요. 아니, 죄송합니다. 예. 어떠세요? 예? 레스가 왜 이래? 바로 사과야, 인사. 죄송합니다. 너무 들떴다, 죄송합니다. 이게 Lo más fuerte de todo es como lo dice, porque no está hablando como un amigo común, no es una broma entre colegas, es el cómo lo dice, con qué seguridad, con qué confianza, como si supiera exactamente de lo que habla. Y claro, el fandom no tardó en preguntarse, ¿cómo sabe Jimin que esa batería es preciosa? ¿Es que la ha visto? ¿La conoce de primera mano? ¿Está hablando desde la experiencia?
porque si fuera solo una broma, no usaría ese tono tan familiar, tan directo. Y encima, al repetirlo varias veces, da la impresión de que estaba buscando una reacción de Jungkook, midiendo sus respuestas, viendo cómo respondía, cómo se ponía nervioso. Y no es la primera vez que pasa algo así. Ya hemos visto muchísimos momentos donde Jimin suelta comentarios con segundas intenciones y Jungkook reacciona exactamente igual. Se ríe, se pone nervioso, baja la cabeza o responde con bromas que en realidad esconden mucho más. Pero esta vez fue tan directo, incluso muchas páginas de traducción decidieron saltarse esa parte. Literal, dijeron que era demasiado sugerente y que se podía malinterpretar. Y claro, es verdad. Traducido sin contexto, suena fuerte. Pero si entendés la cultura coreana, la jerga, el tipo de humor, y además conoces la dinámica entre ellos, sabes que esa preciosa batería no fue cualquier cosa. Y encima, para complicar más la situación, empezó a circular una traducción falsa. Una que decía que Jimin había dicho que la batería de Jungkook es pequeña y bonita. Eso generó un montón de odio injustificado hacia Jimin y también burlas hacia Jungkook, lo cual es totalmente injusto y absurdo. Porque en ningún momento Jimin usó la palabra pequeña. Jamás. Esa fue una mala traducción malintencionada que quiso ridiculizarlos. Lo que realmente dijo fue preciosa, en un tono claramente admirativo. No hay nada negativo ahí. Al contrario. Y lo más triste es que esa mala traducción se viralizó. Gente sacando clips fuera de contexto, burlándose, creando memes ofensivos, cuando en realidad lo que ocurrió fue un momento de complicidad, de humor muy íntimo y con una carga emocional más profunda de lo que parece. Porque hay que decirlo, Jimin no solo estaba bromeando, también estaba coqueteando. Y Jungkook lo sabía. Lo supo desde el primer batería. Por eso su sal un minuto no sonó como un regaño, sino más bien como una respuesta en clave. ¿En serio vas a seguir con eso? Entonces ven y hablamos sin cámara. Y eso, amiga, no es cualquier cosa. Después de eso siguieron charlando, riendo, pero el ambiente ya no era el mismo. Era como si todos supieran que algo acababa de pasar. Algo que quedó flotando en el aire. Un comentario que se disfrazó de chiste, pero que dejó una marca. Porque el que sabe leer entre líneas, el que conoce la historia entre ellos, sabe que esas palabras no salieron por casualidad, que cuando Jimin dice preciosa, no lo dice solo por molestar, y que Jungkook, con esa risita nerviosa y ese brillo en los ojos, tampoco estaba fingiendo. En fin, ese live fue una joya, una locura, una bomba disfrazada de humor. Y no se trata solo del contenido explícito o del doble sentido, se trata de lo que revela, de lo cómodos que están entre ellos, de lo bien que se conocen, de cómo se permiten jugar, provocarse, reírse, y de todo lo que se dicen sin tener que decirlo con palabras claras. Esa es la verdadera magia del Jikook. Lo que pasa cuando se miran, cuando se provocan, cuando nos dejan ver, aunque sea un poquito lo que hay entre ellos. Y amiga, esa preciosa batería definitivamente dijo más que 1000 declaraciones.